Hola, mi nombre es Saúl Montoya, yo soy de Yajatari y esta oportunidad vamos a hacer un tutorial sobre cómo funciona el sistema de aguas subterráneas en el proyecto Conga. Entonces, vamos a describir un poco el proyecto Conga. El proyecto Conga está en el área de influencia localizado en 5 cuencas. El régimen de aguas subterráneas está determinado tanto por el ciclo de agua superficial, tanto por el tipo de roca, la red hídrica y la geomorfología, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer a través de un modelamiento numérico o del resultado de un modelo numérico, vamos a entender cómo funciona el régimen de aguas subterráneas. Muy bien, acá nosotros tenemos el régimen, el modelo de aguas subterráneas, tenemos las cuencas de Toromacho y Yadibamba, tenemos las cuencas de el, a ver, tenemos las cuencas de esto es Chugurmayo, Alto Chirimayo y Chalhuayón. Entonces el proyecto Conga tiene dos tajos. Un tajo está en el Perol y el otro tajo está en Chalhuayón, ¿no? Entonces vamos a ver, primero vamos a ver en nuestro tutorial cuáles son los principales procesos físicos que determinan el ciclo de aguas subterráneas. Muy bien. ¿Cuáles son esos procesos? Entonces vamos a ver aquí en, en el modelo. Los principales procesos que se han conceptualizado son el proceso de carga constante. El proceso de carga constante está representando las lagunas, básicamente, ¿ya? En las lagunas, en la calibración del modelo, porque luego cuando empieza el proyecto, en realidad esto de aquí cambia como carga constante a General G. Condori, pero bueno, es un tema de modelamiento, ¿no? Luego de ahí vamos a ver el tema del drenaje. El drenaje está, toda la red hídrica está determinado como un sistema de drenaje. ¿Qué significa? Que el agua solo puede salir en la red hídrica. ¿Y por qué? Porque en realidad, porque son cuencas andinas, hay mucha diferencia entre la parte alta y la parte baja, entonces lo que recarga en la parte alta sale en la parte baja, entonces, pero solo sale, no es que en realidad veamos, o en base de los datos que hemos tenido, no tenemos una interacción entre que el río está saliendo y entrando, ¿ya? Como podría ser en la Amazonía sí los ríos pueden estar aportando aguas al sistema de aguas subterráneas y a su vez pueden estar descargando aguas al sistema de aguas subterráneas. ¿Ya? Entonces la red hídrica son los ríos y está conceptualizado que el agua solo va a salir en la red hídrica. Muy bien. Luego está la recarga. La recarga es el principal ingreso de agua al sistema, lo vamos a ver después. Pero ¿qué indica la recarga? La recarga está indicando que es la recarga de precipitación, es el excedente hídrico de la precipitación que llega e ingresa al sistema de aguas subterráneas. Y prácticamente HOP en realidad son los piezómetros, en realidad, pero no es un proceso físico del ciclo hídrico. Entonces, eso es lo principal que está determinando. Son tanto las lagunas, que están como condición de carga constante, la red de drenaje, la evapotranspiración, no lo había mencionado. La evapotranspiración es la descarga del agua subterránea, pero es la descarga del agua subterránea que se produce en los bofedales. Entonces, es una descarga de las plantas que pueden, en lugar de consumir agua superficial o en la época seca, a través de las raíces consumen aguas subterráneas y la descargan a través de transpiración. Entonces, esta también es una descarga y es parte del modelamiento y a su vez es una descarga importante, entonces no hay por qué despreciarla, ¿no? Entonces tenemos condición de carga constante, condiciones de drenaje, condiciones de evapotranspiración y condiciones de recarga. Son 4 procesos los que tenemos acá. Muy bien. Entonces, ahí está. Luego vamos a hablar un poco de los principales aspectos geológicos que influyen en el sistema de aguas subterráneas. Cuando hablamos de aguas subterráneas, hay un principal aspecto que tenemos aquí, que es el K. El K es la conductividad hidráulica, que a su vez es la propiedad del medio rocoso fracturado que permite transportar agua, ¿ya? Entonces esto viene de la ley de Darcy y nosotros hemos utilizado para este modelo una distribución de K referente, un momentito, ya,
es un modelo complejo, por eso es que no es tan rápido. Entonces nosotros hemos utilizado un K de acuerdo a las propiedades hidráulicas. ¿Ya? Nuestra distribución de K está hecho de acuerdo a las propiedades hidráulicas, de las pruebas hidráulicas que se hicieron en el EIA del 2010, que las compilamos, y luego aparte están hechos respecto a la calibración. ¿Qué significa? Que nosotros ingresamos con un K y con una recarga y a su vez calibramos de tal manera que la respuesta que nos dé el modelo numérico sea similar a lo que o sea, la respuesta sea similar a lo calculado, o sea, lo observado sea similar a lo calculado. Entonces, con eso calibramos el K. Entonces, no es exactamente el K de las pruebas hidráulicas, sino es el K de la calibración del modelo, ¿ya? Ese es otro tema que se puede conversar. Simplemente, si ustedes tienen alguna pregunta en este video, van a tener oportunidad para comentar todo lo que quieran, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la distribución de K. La distribución de K está determinada básicamente por el tipo de roca. Nosotros tenemos acá, en esta zona, a ver, vamos a ver, tenemos aluviales, tenemos caliza de Chulek, dacitas, sedimentos fluvio-glaciales, la formación Huambos, Porcuya, Pareatambo y un Porcuya profundo, ¿no? Entonces tenemos básicamente calizas, los cuerpos mineralizados son intrusivos y luego tenemos los sedimentos aluviales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros Ks están entre el orden de, en los sedimentos aluviales están en 1 por 10 al menos 5 metros por segundo y luego nuestro K en las rocas va de 5e a la menos 7 a 5e a la menos 8 metros por segundo. En términos de lo que es una cuenca andina en Perú, en otros proyectos es exactamente lo mismo. Acá no hay ningún valor en K de 1 por 10 a la menos 3 y no hay ningún valor en K de 1 por 10 a la menos 12. Entonces, que vendrían a ser factores que tendríamos que tomar en cuenta porque algo estuviera pasando en particular y que esta es una cuenca que funciona como toda otra cuenca, ¿ya? Entonces, estos son los valores de K. Nosotros hemos hecho una calibración estática. ¿Por qué? Porque hay dos factores más que son el almacenamiento específico y el rendimiento específico. El EIA del 2010 no tiene estos valores, o no los encontramos, porque simplemente es un documento muy grande, pero estos dos valores son necesarios para lo que viene a ser el comportamiento dinámico, cómo el acuífero sube y cómo baja durante la época seca, cómo los niveles suben y bajan. Es más complicado en sí, o sea, hacer un modelo en estático es un modelo más sencillo, se puede explicar mejor, corre más rápido, pero un modelo en dinámico con el almacenamiento específico y el rendimiento específico es más complejo de ver. Quizás tampoco no lo hicimos porque en realidad no había muchos datos de flujo base o muchos datos dinámicos con qué calibrar el modelo, ese fue otro tema. O sea, si bien es más difícil que calibrar, a su vez necesitas que tu red de monitoreo sea más consistente y que tú tengas básicamente niveles piezométricos y flujo base continuos y a su vez no solo continuos, sino determinándote patrones, porque hay veces que en realidad hemos notado que no estaban los datos como lo hubiéramos querido. Bueno, objetivamente fue eso. Ya, entonces tenemos aquí el K, hemos determinado esos son los parámetros estáticos, parámetros hidráulicos estáticos del acuífero, ¿ya? Y luego, ese es básicamente el que domina el tema. ¿Qué otras cosas fueron importantes para la construcción del modelo? El K, ¿no? Sí, básicamente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el balance hídrico en la zona del proyecto Conga, ¿no? Este modelo está hecho en ModFlow. ModFlow, para aquellos que no los conocen, ModFlow es el modelo de agua subterránea desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y repito, tiene todas las capacidades para representar el flujo de aguas subterráneas en cualquier cuenca andina bajo cualquier condición de minas. O sea, vendría a ser ModFlow puede representar transporte contaminante, ModFlow puede representar
impacto de flujo base, Modflow puede representar conos de depresión, Modflow puede representar ingresos de aguas subterráneas a los tajos, etc. Eso lo puede hacer Modflow con todas sus potencialidades. Hay algunos consultores por ahí que empiezan a decir otras cosas, etc. Nosotros estamos abiertos a la discusión y demostrar que en realidad Modflow es un buen software. ¿Ok? Entonces, este es el balance hídrico. ¿Ya? Y el balance hídrico de aguas subterráneas, no, por favor, no confundir, este es el balance de aguas subterráneas, hay otro balance que es el balance de aguas superficiales, ¿ya? Entonces, en el agua subterránea, nosotros vemos que las lagunas, en todas las lagunas, o sea, todas las lagunas que han sido conceptualizadas como condición de carga constante, aportan 56 litros. ¿Qué significa? Que en realidad las lagunas están aportando al sistema 56 litros, 56.2 litros. ¿Por qué? Porque esto de acá está en litros por segundo. Luego de ahí, la recarga aporta un cubo. ¿Qué significa? Reporta 1052. Entonces vemos cuánto es en realidad la recarga respecto de lo que es la condición de carga constante. Básicamente, el principal ingreso de aguas subterráneas en toda la cuenca es la recarga de precipitación. Muy bien, esos son los principales ingresos. Ahora, ¿cuáles son las principales salidas? Las principales salidas es básicamente el drenaje. Aquí está el drenaje. El drenaje está descargando como flujo base 686 litros por segundo y la evapotranspiración, que es la descarga a través de los bofedales, está descargando 413 litros por segundo. No es despreciable, ¿ya? Entonces, y luego las lagunas también tienen una descarga de 8 litros. Es que las lagunas tienen un comportamiento mixto, que por una zona son zonas de recarga y por otras zonas son zonas de recarga. Pero en total, entre todo lo que entra y entre todo lo que sale, la laguna es, puedo calcular el porcentaje ahorita, entre todo lo que entra y todo lo que sale, las lagunas, porque las lagunas en este punto tienen mucho que ver, es 56 entre 1108, 5%. Entonces es 5% lo que está interactuando las lagunas, etc. Ok, así igual, si ustedes tienen un tema, alguna pregunta particular y esto no les quedó claro, por favor escriban en los comentarios para que pueda quizás hacer algún otro tutorial más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es el sistema. Ya, este es el balance hídrico, este es un balance hídrico que es el resultado del modelamiento, y ahora vamos a hacer cómo es el sistema de aguas subterráneas y vamos a representar la distribución tanto de la napa freática como de las líneas equipotenciales. Muy bien. Bien, muy bien. Primero vamos a representar primero vamos a quitar las conductividades hidráulicas. Se me confunden, tengo muchas ventanas juntas. Ahí está. Esto, ¿no? Ya, entonces vamos a representar como contour data, vamos a representar los resultados del modelo, los heads, me parece bien, ya, y en color grid no presentamos nada. Acá en contour data vamos a representar los heads y en colores de azul. Muy bien. Muy bien, está cargando, es un modelo, no es un modelo ligero, es un modelo medio pesadito. Tiene como, vendría a ser como 13 capas por como 5, entre 100.000 elementos por ahí, ¿ya? Muy bien, esperamos que cargue.
lo que vamos a hacer ahora es representar cómo está la napa freática, cómo está la distribución de las cargas hidráulicas y cómo en realidad el modelo está representando, a través de lo que está el modelo, lo que se ha interpretado también como bofedales a través de imágenes satelitales. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces acá nosotros estamos viendo, no, ustedes no están viendo, o sí, sí están viendo. No, no están viendo. Ya, muy bien. Ya. Uf, no era lo que querías. Entonces, no, mueve esto. Disculpen un momento. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Ya. Lo que les habíamos dicho, el sistema de aguas subterráneas es más alto. Acá voy a representar la napa freática como sección de corte. Muy bien. Aquí el sistema de aguas subterráneas en las montañas es más alto. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre la recarga. No lo hemos explicado acá, pero en realidad hay más recarga en la parte de arriba que en las partes de abajo. Entonces, ¿por qué? Porque en las partes de arriba llueve más y en las partes de abajo llueve menos y hay más temperatura. Entonces, en las partes de abajo llueve menos, hay más temperatura, las plantas consumen más, entonces son partes de descarga, mientras que en las partes de arriba llueve más y hay menos temperatura, las plantas consumen menos y son zonas de recarga. Entonces nosotros, por ejemplo, acá podemos ver un caso bien interesante. Aquí nosotros tenemos que la napa freática en esta roca de acá está muy baja. ¿Por qué? Porque tiene alta conductividad hidráulica, mientras que en esta otra roca, la roca tiene baja conductividad hidráulica y la napa freática está más arriba. Esto es en base de los datos que se han calibrado, ¿ya? Y en base a las observaciones y etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos, pero el patrón es el principal. Aquí viene, y aquí la manito va a indicar cómo es el sistema de descarga de aguas subterráneas. Aquí viene la infiltración, estas son las líneas equipotenciales, la infiltración es perpendicular a estas líneas equipotenciales, y aquí viene, y aquí viene, y aquí viene, y aquí descarga hacia a las zonas bajas. En comparación a lo que siempre se dice, en realidad el agua subterránea nunca va en la dirección de la napa freática. Ese es otro tema que también se puede explicar porque es una resolución matemática en sí. O sea, en realidad el agua subterránea busca la recta de la máxima gradiente. Entonces, algunas personas dicen que la dirección de flujo es en la dirección de la napa y eso es falso. En realidad la dirección de flujo es en esta dirección hasta salir acá. Es por esto que se producen algunos fenómenos de artesianismo en piezómetros que están en las partes bajas de las quebradas. ¿Por qué? Porque en realidad a medida en las quebradas, en las partes de abajo, a medida que tú vayas más profundo, vas a tener más carga hidráulica que en la superficie. Ese es tema de otra conversación. Hay bastantes temas de conversación acá, súper interesante. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos zonas de recarga, una infiltración y luego zonas de descarga. Lo que vamos a ver es que en realidad la mayoría del flujo es somero. ¿Qué significa un flujo somero? Un flujo somero es un flujo que no se infiltra mucho, que está entre los, digamos, 50, 100 metros, 150 metros. Podemos calcularlo acá, podría ser, sí, hasta los 150 metros. Es un flujo que entra en el año y sale en el año, y es un flujo que se conecta muy rápido a los cursos de agua, ¿ya? Eso se llama un flujo somero. Es un flujo que es carbonatado en particular, como muestra la química de este proyecto. ¿Qué más podríamos decir de este flujo somero?
eh, eh, será 80% de toda la infiltración es flujo somero, no es un flujo profundo. ¿Qué es un flujo profundo? Es un flujo que en realidad demora años, que en realidad es mucho más largo, etc. Y creo, al final de este tutorial tenemos algunos aspectos de distribución de línea de flujo y vamos a ver exactamente que algunas están en somero y algunas están en profundo. Muy pocas en profundo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Vamos a hacer un zoom aquí. ¿Qué pasa aquí cuando la napa freática está muy cerca de la superficie? Cuando la napa está muy cerca de la superficie, en la época seca, se produce lo que se llaman los bofedales. Entonces, ¿qué es un bofedal? Un bofedal es la zona donde las plantas pueden consumir agua de la agua subterránea, ¿ya? Entonces, y es por eso que tú puedes tener vegetación en meses donde no llueve. O sea, imagínense, tú vas al sitio y tú ves vegetación y estamos en agosto y el último evento importante de lluvia fue en mayo. Entonces, esa planta de dónde ha consumido agua es que está consumiendo agua de las aguas subterráneas, ¿ya? Y esa agua que está consumiendo la está descargando al medio ambiente. Muy bien. Entonces ya hemos comprendido un poco cómo es la distribución de flujo, ya hemos comprendido un poco cómo está saliendo, cuáles son las zonas de recarga, cuáles son las zonas de descarga, y ahora vamos a ver un tema de cuál es la distribución de bofedales, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ir a la capa de arriba. Muy bien. ¿Ya? Nosotros vamos a tener, en base a imágenes satelitales, hemos logrado identificar cuáles son los bofedales en el área de influencia. Ahora, Cajamarca tiene un patrón particular, ¿ya? Que en realidad, si bien hemos dicho que en la época seca no hay lluvia, hay un poco más de lluvia que, por ejemplo, lo tendríamos a la misma elevación, pero por ejemplo en Pasco o lo tendríamos en Huánuco. Eso pasa en particular en Cajamarca. En cierta manera, no es tan seco en la época seca. ¿Ya? Bien, entonces acá nosotros tenemos los valores, acá tenemos bofedales interpretados a través de imágenes satelitales y vamos a ver, haciendo un zoom, que quizás aquí no me ayuda mucho esta, voy a cambiar de visualización. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que estos son los puntos donde el modelo, mejor acá, ¿no? Estos son los puntos donde el modelo ha representado y ha dicho que son los bofedales, los que están como colores sólidos. Y los como están en colores verdes son los que la imagen satelital ha identificado que son bofedales. Nosotros estamos viendo que hay un buen match. ¿Qué significa? Que donde las imágenes satelitales dicen que hay bofedales, en nuestro modelo hay bofedales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto ya habríamos visto un poco cómo es el régimen de flujo, cómo se forman los bofedales, cómo están interactuando las lagunas. ¿Qué más podríamos hablar? Yo tampoco no les quiero aburrir de su tiempo. A ver cuál era el plan. Distribución de bofedales, interacción con el sistema de aguas subterráneas y luego cuáles son los patrones de flujo de aguas subterráneas. ¿Ya? ModFlow te permite hacer distribución de partículas. ¿Qué significa? Que te permite ver cuál sería el destino de una partícula si sigue la dirección de aguas subterráneas. Eso se llama transporte de partículas a través de ModPath. Entonces, nosotros tenemos aquí, les vamos a mostrar, primero le quitamos los bofedales, y nosotros hemos soltado unas partículas que quedan aquí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos saber si se recargara el agua en estas zonas de aquí, ¿hacia dónde iría? ¿Ya?
Entonces, esto nos sirve un poco para saber, sí, pues para saber cómo es el destino, cómo es el flujo. Entonces, vamos a ver cómo, si se recarga en este punto, hacia dónde va el agua. Muy bien. Entonces, ajá, vamos a mostrar cuál es el resultado del ModFlow, entonces, del ModPath. Y aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Nosotros tenemos, ¿cuántas? 7 partículas. De las 7 partículas, 4 descargan en los próximos 400, 500 metros. Y solo 2 de 7 descargan en distancias como 1500 metros, y esta de acá, esta es la única, o sea, nosotros todas estas 6 la podríamos incluso trabajar como flujo somero, y esta partícula de acá es la única que tendría un flujo profundo, siempre son minoría, ¿ya? Eso también se puede expresar si ustedes quieren saber cuál es la distribución de los flujos profundos de este y del otro, también se puede calcular, no hay ningún problema. Entonces, con esto habríamos hecho un pequeño tutorial. Este tema es muy interesante. El sistema de aguas subterráneas en cuencas andinas es también interesante. Esperemos que le haya sido de su agrado. Esperemos que hayan tenido más respuestas después de esto que las que tenían antes. Y bueno, síganos por las redes sociales, Facebook Yeda Hatari y Twitter Yeda Hatari. Siempre estamos respondiendo ahí. Y lo demás, hagan sus comentarios también, porque en realidad nosotros quizás hemos dado nuestro punto de vista respecto del modelamiento. Eh, este es por si acaso, este es un modelo calibrado con 100, un ratito, solo para aquellos que puedan decir que esto no es un ejercicio científico. Nosotros hemos calibrado con... ahí está. Van a aparecer ahorita. Esos son la red de piezómetros que hemos utilizado. Nuestro NRMS es de 4%. Y hemos utilizado 4 estaciones de línea base, de flujo base. Entonces, es una calibración completamente defendible ante cualquier consejo de hidrogeología aquí, afuera o en Marte. Ok, muy bien. Entonces síganos por las redes sociales. Siempre vamos a estar publicando cosas interesantes. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.